Cuántas veces, mi Señor, te entregué lo que quedó. Con un corazón cansado yo te adoré. Con la vida apretada y mis cosas programadas, con mis prioridades me aparté. Hola, amada iglesia, una vez más, bienvenidos a esta reunión de Iglesia en Casa. Seguimos o continuamos con esta bendición maravillosa de esta serie de los 10 mandamientos. Pero como siempre, lo primero, la disposición de nuestro corazón. Vamos a entregarle este tiempo al Señor. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias por este tiempo maravilloso, Señor, que tú haces un alto en nuestras labores cotidianas y diarias, Señor, para escuchar tu palabra, para entender y comprender tus preceptos, tus mandamientos y sobre todo para ponerlos en práctica. Nuestro corazón está dispuesto, Señor, a escucharlo y a ponerlo por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, amada iglesia, continuando entonces con esta serie, hoy vamos a ver el 8º mandamiento. Lo invito entonces para que vaya a Éxodo capítulo 20, versículo 15. Dos palabras también muy concreto que dice la palabra de Dios: no robes. Y el que lo cree dice amén y amén. No robar. Muchísimas vidas se han perdido a lo largo y ancho de la historia de la humanidad. En todos los contextos, en todos los tiempos, en todas las circunstancias, muchas vidas se han perdido por causa del robo, Nosotros sabemos que la misma palabra de Dios nos dice que el más grande de todos los males es el amor al dinero. Y por supuesto, ese amor al dinero, ese anhelo, ese deseo, esa codicia de cada día querer tener más y más y más y con menor esfuerzo, es el que lleva a violar este 8º mandamiento. Usted ve que en muchos lugares, especialmente en las tiendas, en los centros comerciales, hay carteles alusivos a no robar. Por doquier hay, y utilizan toda forma de creatividad. No tocar, o este lugar está protegido con cámaras, tiene sistemas satelitales, etc. Incluso en muchos almacenes, en muchos centros comerciales ponen un mosaico de personas, de fotografías de personas que han sido sorprendidas robando. El objetivo de todos estos carteles y de todas estas fotos, etc., lo que busca es motivar a otros a no hacer lo mismo, porque esas personas están allí, esas fotos, porque se los ha sorprendido robando. Esta es una forma, de una u otra manera, de intimidación. Es decir, si tú te atreves a robar, mira el lugar donde te vamos a poner, mira lo que vas a pasar. Todas estas palabras, todas estas frases, expresiones, advertencias, pues definitivamente nos enseñan un principio básico. ¿Y cuál es ese principio básico? Que lo que tienen las demás personas les pertenece a ellos y que nosotros no tenemos ningún derecho de tomarlo. Es decir, volviendo eso hacia el lado contrario, todo aquello que nos pertenece a nosotros y nadie tiene derecho a quitárnoslo. Es decir, que lo que se busca con este mandamiento es respetar el derecho a la propiedad ajena o a la propiedad que nosotros conocemos como privada. Esa es tu propiedad y yo la respeto. Para Dios, simplemente sin tantas arandelas, sin tantas cosas, es no robar, no robes, así de sencillo, no robes, no le quites lo que no, a las demás personas lo que no te pertenece. Pero lastimosamente hay personas que han hecho de su vida una constante violación de este mandamiento y se la pasan tomando las cosas de los demás, siempre justificándola en acciones como: ay, pero es que, por Dios, quitarle una naranja al vecino, eso es como quitarle un pelo al perro, eso no se nota, eso no se va a ver.
una hoja que yo me lleve de la oficina, un clip que yo me lleve de la oficina, pues no va a quebrar la empresa. Tampoco es que si yo le quito 100 pesos a este se va a empobrecer. No, esas son las justificaciones de las personas y se van, por supuesto, con esas acciones tan pequeñas, tan sutiles y tan sencillas, se van acostumbrando a tomar lo que no les pertenece y consideran que es un derecho. Hay otros obreros, que no quiero decir trabajadores, que no quiero decir el nombre de las especializaciones para evitar herir susceptibilidades, que siempre están pensando en cómo tumbar a la otra persona, cómo tumbar al cliente. Y encontramos personas en las cuales uno busca para hacer la reparación de algo, de X o de Y cosa, y siempre la persona que cuando ve que el daño es mínimo, que el daño es muy sencillo, que es apenas un hilo, que es apenas un tornillo, que es apenas un switch, que es apenas cualquier situación, cosa que se puede solucionar, inmediatamente comienzan a engrandecerlo, esto es muy grave, esto es muy grande, esto se va a demorar. ¿Y cuál es el objetivo? Tumbarte, es decir, robarte. Y para ellos, simple y llanamente consideran que eso forma parte de su trabajo. Eso es que esto es parte de mi trabajo, es mi tiempo, es mi dedicación, y así lo van justificando. Hay otras personas que se han convertido en expertos usando los sentimientos de las personas. Usando los sentimientos, es decir, afectan las emociones de los demás. ¿Para qué? Para robarle. Y crean toda una serie de argumentaciones y de argucias, de tragedias, de dolores, con el objetivo de ¿qué? De robarle. Pero para esa persona eso no es un robo. Simplemente no, yo lo que estoy haciendo es pidiendo. Pues sí, yo tengo que sensibilizar a la gente. Y pues si se me murió el perrito, yo no voy a decir que se me murió el perrito, sino que se me murió un hijo. Y encima de eso tengo que aumentarle que no fue uno, fueron los 4 que yo tenía. Y mi esposa, y mi familia, y mi suegra y todo. ¿Para qué? Para sensibilizar a la persona y así poder sacarle una moneda. Eso es de una u otra manera, iglesia, robo. Estamos afectando a las personas para tratar de usurpar, para tratar de quitar, para tratar de apropiarnos de lo que le pertenece de una manera disimulada. Otra de las cosas que nosotros podemos apreciar también en nuestra sociedad capitalista, dirigida por la avidez, por el deseo de tener dinero y creer que en el dinero está la felicidad, creer que en el dinero están todas las... Claro, por supuesto que el dinero es fundamental, el dinero es necesario, a nadie le estorba el dinero. Por supuesto, es necesario el dinero. Trabajamos, luchamos, estudiamos, conquistamos, exploramos, creamos para conseguir un dinero y tener una mejor vida. Pero cuando nosotros comenzamos a ver que definitivamente en nuestros actos todo nos mueve el dinero, pues vamos teniendo una serie de problemas, porque podemos ir modificando unos principios que definitivamente lo que más importa es conseguir el dinero, no importa cómo, no importan los medios. De ahí que vemos, por ejemplo, en tantas loterías y juegos que aparentemente son legales, por supuesto, porque tienen la normatividad aprobada de acuerdo a las leyes de un estado, de un país, y se presentan como tal, simplemente creando esas ilusiones, manteniendo en el corazón de las personas la ilusión de ganarse. Pero el objetivo, tras de todo eso, tras de todo lo que subyace, es quitarle el dinero a la gente, robarle a la gente. Mucha gente que lleva 20, 30, 40, 50 años apostándole y lo que está haciendo es enriqueciendo a otros. Los demás lo que están haciendo es apropiándose de un dinero que no le pertenece. Lastimosamente, lástima, yo digo que lástima que la gente no se dedique más a crear formas de producir dinero, formas productivas de hacer dinero, más que a crear formas de cómo quitarle el dinero a los demás. Mire, por ejemplo, cuando una persona toma la decisión y dice yo quiero hacer una empresa, quiero ponerme un negocio, y supongamos que la idea es poner arepas con queso. La gente le dice, pero es que hay muchas arepas, mucha arepería, mucho con queso. Y dice, no, pero es que yo le voy a poner doble queso, doble queso. Y pero es que no vas a tener tantas ganancias. No, no se preocupen. Yo una vez que tenga el cliente, yo le quito el queso. Y después de un tiempo así nos damos cuenta. La gente va, acumula muchos clientes, llega mucha gente por el queso, y después de un tiempo cada vez empieza a verse que el queso menos, el queso menos, el queso menos.
Esas mismas circunstancias también nosotros las podemos apreciar en los comerciales. Te ofrecen una cosa y te entregan otra. Esas compras por internet y todo, que te muestran todo, fajas, bicicletas, cremas, de todo. Y cuando tú recibes el producto, la calidad no es la misma, el tamaño no es el mismo, el color. Es decir, que te engañaron, te cometieron un fraude, te cometieron un robo. Todas esas cosas, toda esa publicidad engañosa con un solo propósito: apropiarse de lo ajeno, es decir, robar. Creemos nosotros por eso que este mandamiento es un excelente mandamiento para los demás. Número, a nadie le gusta que lo roben, a nadie, a nadie. Por eso este mandamiento es maravilloso. Digo, practique, no robe, pero creemos que no se aplica para nosotros. ¿Por qué? Porque no nos consideramos ladrones. Mire, si yo le pregunto a usted, ¿usted viola el 8º mandamiento? ¿Qué me contestaría? Yo creo que si nosotros a cualquier persona le preguntamos eso, lo primero que va a decir es, bueno, ¿y cuál es el 8º mandamiento? La gente no está tan preocupada si es el primero o el segundo. ¿Cuál es el 8º mandamiento? Entonces la pregunta se la haríamos más directamente. Yo le pregunto, ¿es usted un ladrón? ¿Usted qué me contesta? Cuando nosotros observamos y escuchamos esa pregunta que nos la hacen, pues lo primero es, ¿usted qué está pensando de mí? ¿Usted quién está creyendo que soy yo? No, yo solo simplemente le pregunto, ¿es usted un ladrón? ¿Sí o no? Contéstelo, ¿sí o no? Pues por lo general nosotros vamos a contestar que no, no somos ladrones. Por eso este mandamiento nos enseña varias cosas, entre las cuales quiero destacar 2 enseñanzas muy puntuales, muy fundamentales. La primera, que nos enseña a no defraudar a otros. No defraudar, porque cuando nosotros robamos, defraudamos a otros. Váyase a Levítico capítulo 6, versículo 1. Levítico capítulo 6, versículo 1. Escuche lo que dice la palabra de Dios. El Señor le dijo a Moisés, si alguien comete una falta y peca contra el Señor al defraudar a su prójimo, defraudar, lo deja defraudado, lo deja como, wow, no, definitivamente yo perdí la confianza, yo perdí esto, yo perdí lo otro. Al defraudar a su prójimo en algo que se dejó a su cuidado, o si roba u oprime a su prójimo despojando de lo que es suyo, o si encuentra algo que se perdió y niega tenerlo, o si comete perjurio en alguna de las cosas en que se acostumbra a pecar, será culpable y deberá devolver lo que haya robado o quitado, o lo que se le haya dado a guardar, o el objeto perdido que niega a tener, o cualquier otra cosa por la que haya cometido perjurio. Así que deberá restituirlo íntegramente y añadir la 5ª parte de su valor. Nosotros vemos esta ley, pero esta ley está dentro del Antiguo Testamento, dentro de las leyes, podrá decir mucho, y ahora nosotros no estamos en la ley, sino en la gracia. Pero de igual manera, cuando a nuestro Señor Jesucristo le preguntan, ¿qué debemos hacer nosotros para obtener la vida eterna? Él nos habla de los mandamientos y entre ellos nombra el no robar. Y el no robar, dice la palabra de Dios, es no defraudar al otro, no defraudarlo. Porque defraudar es quitar, defraudar es usurpar a través del engaño, a través del engaño. Muchas veces las personas dicen, yo me encontré esto, pero es que yo me lo encontré. Pero es que tú sabías de quién es el dueño. O si tú encuentras algo en la casa, en la cafetería, algo, podemos nosotros hacer algo y decir, yo se lo voy a llevar a la señorita dependiente y decirle, mire lo que me encontré en la mesa. Y usted, normalmente las personas dicen, ¿pero para qué? Para que se lo robe ella. No, pues yo me lo encontré, yo me lo llevo. Es que es preferible que se lo robe ella a que nos lo robemos nosotros. Así de sencillo. No defraudemos ni a otras personas, ni defraudemos tampoco a Dios. Muchas personas usan a las mismas personas como medios para adquirir cosas. Y por eso terminan defraudando. Es que tú me usaste a mí para cometer un engaño, tú me usaste y por eso yo he quedado defraudado. ¿Por qué? Porque muchos siempre
afirman que el fin justifica los medios. Es decir, no importa lo que yo tenga que hacer, no importa los recursos que tenga que usar, no importa las personas que tenga que usar, pero yo lo que necesito es conseguir ese último fin u objetivo que me he propuesto. Hay otros que dicen, pero es que el vivo vive del bobo, así de sencillo, y en esta vida hay que ser vivo, o que media humanidad vive de la otra media. Iglesia, nosotros escuchamos todos estos conceptos para justificar el defraude que causa el robo, el defraude que causa el quitar a las personas lo que les pertenece. Muchas veces incluso nosotros lo hemos escuchado también, que dice, ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. ¿Y esto por qué? Porque en oportunidades en las cuales se tiene de quedarse con algo, uno dice, bueno, si yo no me quedo con esto y yo se lo devuelvo, otros se lo van a robar. Esa es la famosa justificación de todos los contratistas. Pero es que esto se lo van a robar los contratistas, o esto se lo van a robar los políticos, esto se lo van a robar los gobernantes, pues yo prefiero robármelo, yo prefiero cogerlo, que yo sí lo necesito, además que es para una muy buena causa. No existen buenas causas. Cuando hay robo no existen buenas causas. Por eso la palabra de Dios siempre nos invita a mirar a los demás, como el fruto de su labor. Nosotros vemos en los demás lo que son los demás, lo que tienen los demás, como el fruto de su trabajo, el fruto de su responsabilidad, el fruto de lo que ellos han hecho. Y cuando nosotros vemos así y nos comportamos honestamente, pues no los vamos a defraudar, porque de una u otra manera el robo es un acto de violencia que violenta las relaciones y no nos dejan pensar en las necesidades de los demás. Porque cuando, por ejemplo, a nosotros nos dan más dinero de vueltas, nunca pensamos nosotros en la cajera. Nosotros pensamos en la empresa. Decimos, no, pero es que esta empresa tiene mucho dinero. Y si a mí me queda con 2.000 pesos, 3.000 pesos, 5.000 o 100.000 pesos más, pues la empresa no se va a quebrar por eso. Pero es que no estamos pensando realmente en que no es la empresa la que va a perder, sino la cajera que te dio más las vueltas, sino el dependiente o el empleado que te dio más las vueltas. Mire, yo recuerdo hace muchos años cuando yo era estudiante en la universidad y mis padres me enviaban un giro. Recuerdo tanto que hace tanto tiempo me enviaban 3.000 pesos mensuales. Y yo fui al banco a reclamar el giro del mes, porque esos 3.000 pesos tenían que alcanzar para todo el mes. Y cuando yo llego al banco, el cajero me entrega a mí el dinero y yo veo que cada vez que él está contando más. Y pasó por los 3.000 y siguió con 3.500 y llegó a los 4.000. Y yo como que me asombraba, y llegó 5.000 y llegó 6.000. Y me contó y me dijo 6.000. Y me pasó. Yo inmediatamente pensé y dije, pues mi papá amaneció como que de buen gusto y me envió más dinero. Y yo cogí el dinero, lo metí al bolsillo y salí del banco. Yo salí del banco y comencé en una duda, y decía, no, pero es que, ¿será que mi papá, y no había, las comunicaciones, no tenía en ese entonces el tiempo como para decirle, papá, usted me mandó más, o qué fue lo que sucedió, o para qué me envió más, o qué sé yo? Pero gloria a Dios, gracias a Dios, algo Dios me puso a mí en el corazón. Y yo era un jovencito, yo tenía 19 años y me volví a entrar al banco. Y yo conocía al subgerente del banco, lo conocía, tenía una pequeña relación con él. Y yo me acerqué a él y le comenté el caso. Y le dije, mire, mi papá normalmente me manda siempre 3.000 pesos, pero el cajero me dio 6.000. Entonces yo no sé si mi papá me envió más dinero o aquí alguna, no sé. Entonces me gustaría saber qué pasó. Inmediatamente él se paró, fue a hablar con el cajero y regresó con el cajero y me sentaron allí y me explicaron algo. Y me dijeron, Rodrigo, queremos agradecerte por tu honestidad. Nosotros, el cajero, no se dio cuenta, pensó que eran 6.000, te entregó 6.000. Pero hay algo, si tú te hubieras ido con el dinero, de pronto el cajero caía en la cuenta y decía, yo a este muchacho le di los 6.000 pesos. Y te llamaba, yo tenía que llamar a tu papá, que lo conocemos, y preguntar, y tú podías decir no, negarlo, y de todas maneras el banco no iba a perder ese dinero. Quien me iba a perder ese dinero es el cajero, es decir, que él tenía que pagarlo.
En ese momento, por primera vez, yo entendí y comprendí que la gente cree que son las empresas las que pierden, pero no son las empresas las que pierden, sino las personas que están atendiendo en las empresas. Es decir, no pensamos en las necesidades de los demás. Nosotros creemos, incluso yo he escuchado a muchas personas decir, gloria a Dios, qué bendición, yo fui a la panadería y el Señor me dio más, el Señor me bendijo, el Señor me multiplicó, me dio el pan y me dio más vueltas. No, el Señor no está bendiciendo de esa forma. El Señor nunca bendice quitándole a otro pagando. Eso se llama fraude. Eso es un fraude. No defraudemos a los demás. Y cuando los demás se dan cuenta, pues quedan totalmente defraudados con uno. Usted se imagina si yo hubiera cometido ese robo y me hubieran encarado, yo hubiera dicho no, porque ya me lo gasté, porque ya esta cosa, qué pena. Pues cada vez que cada vez que yo hubiera llegado al banco, el cajero contaba, recontaba y me decía, vuelve y cuenta delante mío, porque es que de pronto usted me vuelve a tumbar. La acción de robar es destructiva, destruye las relaciones, destruye la confianza, contamina las relaciones, ¿sí? Hace perder el respeto, hace perder la dignidad, se crean distancias, se agrietan las relaciones. Mire, por ejemplo, en los almacenes, en la calle, cada persona que entra a un almacén, cada persona que anda en la calle, que se sube a un bus, que se sube a un taxi, siempre las personas están viendo que además de ser el cliente, es un potencial ladrón. Por eso hay cámaras, por eso hay situaciones, por eso el otro. Cuando usted ve las cámaras en nocturnas y usted tiene que salir a las 10, a las 11 de la noche a la droguería a comprar y hay una cámara nocturna en la calle y lo sigue a usted esa cámara nocturna, y si hay personas que están vigilando ese sector, inmediatamente dicen, síganlo. Y uno dice, pero ¿por qué me van a seguir si yo soy una persona honorable, yo soy una persona honesta? Yo voy hasta la droguería, yo voy a comprar algo, yo voy hasta tal parte simplemente a comprar. Pero para todos los demás, todo el mundo es un potencial ladrón, es un potencial delincuente, que hay que seguirlo, hay que seguirlo. Usted comienza a recorrer por un almacén, recorre por las diferentes bahías, naves, vitrinas, y comienza a observar, y hay cámaras que lo están siguiendo. Hay cámaras que lo están siguiendo. ¿Por qué? Porque usted es considerado un potencial ladrón. Así de sencillo. Todo el mundo que entra con corbata, sin corbata, con ruana, sin ruana, con bufanda, sin bufanda, con zapato de cuero, con zapato, como entre, bien vestido, bien arreglado. Todo el mundo en ese almacén, en ese centro comercial, en ese aeropuerto, en esa institución, es considerado un potencial ladrón. ¿Por qué? Porque ya muchos han cometido esos actos y han defraudado la confianza, han defraudado las relaciones. Cuando hacemos nosotros la reclamación, por ejemplo, de un seguro, porque nos golpearon el carro o por cualquier situación en la casa, si tenemos un seguro, cuando viene la aseguradora, lo primero que hace la aseguradora es sospechar de ti. Tú eres el primer sospechoso. ¿Por qué? Porque este nos va a tumbar como muchos otros nos han tumbado. Eso significa que las relaciones entre cliente y empresa se han contaminado, se han contaminado. Muchos vamos a pagar por otros, así de sencillo. Por eso este mandamiento de no robar es uno de los que no alcanzamos a entender sus implicaciones, no entendemos las implicaciones. Creemos que robar simplemente es entrar en una casa y salir corriendo con las cosas de lo que no nos pertenece. Pero tristemente, el robo puede ser de tres clases. El robo puede ser obvio, puede ser disimulado y puede ser espiritual también. Obvio es cuando se entra, se coge y se sale. Por supuesto, yo voy directamente, una persona entra a una casa, roba algo y sale corriendo. O cuando tú vas en la calle, es un robo obvio. Si tú estás con el celular en tu mano, alguien te lo rapa y sale corriendo. Estás con un bolso, te lo rapa. Eso es un robo obvio, es obvio. Hay que coger al ladrón y todo el mundo corre a coger al ladrón, etc. Ese es el robo obvio. El robo disimulado son acciones sencillas. Y esas son las que defraudan totalmente. Como llegar a una casa y mientras la señora, el amigo, el compañero se va
a preparar un jugo, a preparar un café, nosotros usamos el teléfono para hacer una llamada nacional o internacional. O cuando nos tomamos un clip, cuando tomamos una hoja, un lápiz de esta empresa y yo me la llevo, aquí no ha pasado nada, es apenas un clip, es apenas una hoja, esto no va a empobrecer la empresa, etc. O los famosos CD, la famosa música, entonces comienza la gente a piratearla, comienza a fotocopiar los libros, etc. Pues eso es un robo disimulado, es un fraude disimulado. La misma situación de citar a una persona, tú citas a una persona y le dices, nos vemos mañana. ¿Cuántas veces en la misma iglesia ha pasado? Nos vemos mañana, listo. Y el pastor tiene que recorrer 50 kilómetros para llegar hasta la iglesia y se sienta a esperar a la persona con la cual tiene una cita. Y esa persona nunca llega, ni llama, ni nada, nunca llegó. Perdóneme la vida, usted acaba de defraudar a su pastor, acaba de defraudar a su médico, acaba de defraudar a su amigo. Es decir, le acaba de robar el tiempo, le robó la paz, le robó la tranquilidad. Tenía muchas otras cosas que hacer. Vemos también ese robo disimulado en la publicidad falsa. Compra esto, haz esto, y cuando después nos damos cuenta nosotros, ahora estamos viendo nosotros campañas que lanzan nuevas celulares, nuevas cosas, nuevo lo otro, y definitivamente nosotros que ya sabemos cómo funciona todo eso, decimos de eso tan bueno no dan tanto, porque eso es un fraude disimulado. Y espiritualmente también cometemos nosotros, defraudamos a Dios. ¿Cuándo? Cuando no usamos los dones y los talentos que Él nos ha dado. Cuando Él, a través de nuestra relación en la iglesia, comenzamos nosotros a ver todas las bendiciones, todo lo que Dios nos ha dado, y en lugar nosotros de devolver, de ayudar, de apoyar esa obra para la gloria de Dios, nos alejamos de la iglesia. Usamos el tiempo que corresponde a Dios, lo usamos para hacer otra cosa, le estamos robando a Dios. No hablamos únicamente de los diezmos y de las ofrendas, porque yo siempre he considerado que eso no es una obligación, que eso es una convicción. Cuando usted tiene la convicción, cuando usted está convencido de que usted ama a su casa, ama a su esposa, ama a su esposo, ama a sus hijos, ama a su hogar, pues usted se convierte en uno de los grandes proveedores de su casa, de su familia, por amor. Lo mismo en la iglesia. En la iglesia, cuando usted ama a su iglesia, cuando usted tiene identidad con su iglesia, cuando usted ve a su iglesia como un ministerio sano, de buena doctrina, que está permeado por los principios de Dios y que está enseñando esos principios de Dios, pues usted todo lo que ha recibido de Dios lo da con amor, lo da con convicción. Recuerda entonces que cada vez que se roba, cada vez que se apropia uno de algo que no es de uno, definitivamente defrauda al otro. Y defraudamos a las personas y defraudamos también a Dios. Lo segundo que nos enseña este mandamiento nos enseña a trabajar por uno mismo y por los demás o para los demás. Váyase usted a Efesios, trabajar por uno mismo y para los demás, porque uno dice, pues yo trabajo para mí, yo trabajo para... Pero es que la palabra de Dios nos dice que también debemos trabajar para los demás. En Efesios, váyase a Efesios capítulo 4, versículo 28. Mire lo que dice la palabra de Dios. El que robaba, no robe más. Mire que esta exhortación que hace la palabra de Dios es simple y llanamente invitándonos a que después de entender, después de comprender lo que significa el octavo mandamiento y decir, wow, si yo estoy haciendo esto que implica robo, esto que implica un fraude, y estoy defraudando, me estoy defraudando a mí mismo, estoy defraudando a mi familia, estoy defraudando a mi empresa, estoy defraudando a los seres queridos, estoy defraudando a mi nación, estoy defraudando al estamento, donde yo vivo, a la sociedad, estoy defraudando a la cultura, a esas nuevas generaciones, pues yo ahora asumo y entiendo que eso es un robo y que por lo tanto no vuelvo a robar. A eso se refiere la palabra de Dios. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente. Sí, trabaja. El trabajo es una bendición.
Muchos lo han considerado como una maldición. No, el trabajo es una bendición. Es una bendición maravillosa. Dios nos da los dones y los talentos para producir grandes beneficios a través del trabajo. Trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Iglesia, aquí en este versículo, vemos dos cosas fundamentales. Primero, se nos exhorta a que debemos trabajar, laborar, producir por nuestros propios medios, por nuestras propias manos. Dios quiere que hagamos algo productivo, algo maravilloso, algo que seamos productivos, que seamos creativos haciendo cosas con nuestras manos para beneficio nuestro. Es decir, hacer siempre algo útil. Porque cuando nosotros trabajamos, estamos construyendo. Construimos una vida, construimos una familia, construimos una sociedad y estamos dando. Eso significa, iglesia, que cuando trabajamos no robamos y cuando trabajamos honestamente, pues no defraudamos. Y lo segundo que nos pide aquí en la palabra de Dios es que debemos trabajar para compartir, no para acumular. Nada sacamos, porque cuando nosotros comenzamos a acumular, y esto es para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, pues hay una avaricia allí, hay un amor al dinero. Y dice la palabra de Dios que debemos trabajar para compartir, no para acumular. Por eso, amada iglesia, nuestro deber es evitar tomar lo que le pertenece a otro, pero también al mismo tiempo hay que hacer que los demás prosperen. No tomar y ayudar para que otros salgan adelante. Esa es una regla de oro que nosotros la podemos ver sintetizada en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 12, cuando los discípulos le dijeron a nuestro Señor Jesucristo: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor enseñó la oración que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, y en el versículo 12 precisamente nos dice: Señor, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Perdona nuestras defraudes, así como también nosotros perdonamos a quien defraudamos. La invitación definitivamente es no solo a pensar en nosotros mismos, sino también pensar en los demás. La conclusión que podemos sacar de todo lo tratado respecto a este octavo mandamiento es dejar de justificar nuestros actos por nuestras necesidades. Porque nosotros le escuchamos a diario que las personas justifican sus actos por lo que necesitan. Yo robé porque necesito. Si yo no necesitara, yo no robaría. Las necesidades no justifican ni perdonan este mandamiento. Lo único que perdona este mandamiento es un verdadero arrepentimiento. Cuando la palabra de Dios nos dice: entonces no, el que robaba no robe más, es decir, arrepiéntase. No la justificación, no lo justifique, no hay justificación alguna que perdone este mandamiento. Entonces nuestra invitación es, a través de la palabra de Dios, reorientar el enfoque del tener por el ser. Debemos dejar de preocuparnos tanto por el tener, por el querer adquirir cosas, tener cosas, por enfocarnos en lo material y más enfocarnos en el ser, en lo espiritual. La misma palabra de Dios nos lo dice, iglesia, que cuando nosotros nos preocupamos por ese ser, nos preocupamos por la espiritualidad, nos preocupamos por el reino de los cielos, nos preocupamos por nuestra salvación, todas las demás cosas vienen por añadidura. Y por supuesto, debemos entregarnos a trabajar honestamente, porque es un llamado que el Señor nos hace. Gloria a Dios, te invita a que nosotros debemos trabajar honestamente y convertirnos no solo en productores prósperos, sino también en dadores. Dadores de misericordia, dadores de amor, dadores del fruto de nuestro trabajo físicamente, materialmente y espiritualmente. Para terminar, recuerdo una historia de Matthew Henry, una anécdota de Matthew Henry, en la cual en una oportunidad fue objeto de robo. Le robaron su bolsa, como él lo determina. Pero él hizo una oración. Dijo: gracias a Dios, porque lo que me robaron fue poco y no fue mi vida. Y gracias a Dios, porque el que me robó fue otro y no fui yo.
Iglesia, recuerde que nosotros somos testimonio, somos la sal y la luz del mundo. Y lo que menos debemos hacer como cristianos es defraudar a otros, defraudar a Dios, violando este octavo mandamiento. Y el que lo cree, dice amén y amén. Vamos a orar. Gracias, amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso. Te queremos dar gracias, mil y mil gracias, Señor, por este tiempo maravilloso de edificación y especialmente, Señor, después de recibir tu palabra, ayúdanos, Señor, a ser honestos, a trabajar honestamente, a esforzarnos, Señor, a quitarnos del corazón la codicia, Señor, de querer tener y convertirnos en acumuladores, Señor. Antes, por el contrario, Señor, ser altamente productivos, Señor, recibir tus bendiciones para también poderlas ofrecer a otros. Te honramos, te adoramos y te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amada iglesia. Con el poder de Dios nos vemos el domingo en la primera reunión de las 8 de la mañana y en la segunda reunión a las 10 de la mañana. Seguiremos orando por todos estos tiempos tan difíciles que nos está ocurriendo, que nos está sucediendo, pero manteniendo siempre nuestra fe y la bendita esperanza de que esto también pasará. Nos vemos el domingo con el poder de Dios. Bendiciones. Chao. Haber aprovechado al mundo y no te probé. Quiero perfumar el cielo con la fragancia del oro. Quiero revelar con mis palabras tu sabor. Construir en mi casa una sala para los dos. Cosas que las necesito quedan para después. Solo te quiero adorar, enteramente adorar. Ya no te voy a entregar el tiempo que sobró. Aquí estoy, quiero volver para tus brazos y vivir todo de nuevo. Priorizar tu corazón. Ya no rechazo nuestra comunión. Nada justifica una vida así. Ya no puedo ser feliz si mi Señor no está.